Ok, bueno, estamos listos. Vamos a empezar con los que... Aquí está Isaúl también, nomás que se acaba de conectar. Y Carmen conectando y Saúl. Ok, ya entraron. Bueno, pues vamos a dar inicio. Este día me toca a mí dar la charla y voy a dar una charla sobre... Ay, que me traigan mi cafecito. Pues, vamos a dar una charla Cierren sobre... sus micros, porfa. Ahí están todos ya. Ok. La charla va a ser sobre, se llama Iluminando la Sombra y va a ser básicamente, platicarles lo que a mí me ha hecho crear mi sombra, que no es más que las cosas difíciles, las cosas que a veces no nos gustan, las que ocultamos, las que nos salen mal, las que nos dan vergüenza, las que no nos dejan a veces vivir en paz y no queremos que nadie se entere. Digo, y está bien. No, es algo, es una plática sin juicio, sin la idea de que lo tomen a mal o lo que yo vaya a compartirles, digo, no me juzguen, nada más es mi sombra, se las voy a mostrar. ¿Para qué? Para que puedan ver de frente lo que ustedes hayan vivido, sea lo que sea, ¿verdad? Al final cada quien tiene su historia y cada quien sabe qué telarañas guarda en su vida, ¿verdad? Ahorita la idea es mostrarles una manera en la cual ustedes puedan utilizar eso de una manera positiva y que más que estorbarles, puedan integrarla, que esa es la idea, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para tener una vida más chingona ya. Eso es lo más importante de este tema. Sí, entonces voy a empezar leyéndoles como una información así muy teórica, nomás para poder entender exactamente de qué se va a hablar. Y luego pues nos arrancamos. Sí, voy a estar a veces volteando a ver acá la laptop, a veces al iPad y a veces a la cámara porque hay que estar aceptando y leyendo, ¿verdad? Pero aquí voy a darle. Entonces, iniciamos. Dice que la sombra para reconocer nuestro yo pleno y vivir una vida equilibrada, debemos integrar plenamente el lado sombrío de nosotros mismos. Dice, la sombra de cada persona, según el padre de la psicología, la psiquiatría, Carl Gustav Jung, consiste en los aspectos inconscientes y ocultos de nosotros mismos, que nuestro ego no acepta ni reconoce, sin exponerse a la persona que proyectamos al mundo que nos rodea. Esto suele ocurrir durante la infancia, dependiendo de cómo nos criemos o cómo nos críen nuestros criadores. Lo más probable es que la parte de nuestra personalidad en desarrollo que desaprueban queden reprimidas y pasen a formar parte de la mente subconsciente o sombra, donde residen las partes de nosotros mismos que rechazamos desde una edad temprana. Y aquí pone un pequeño ejemplo que dice que si de pequeño te metías en problemas por enfadarte, es posible que hayas empezado a reprimir los sentimientos que experimentabas dentro de tu yo sombra. El yo sombra de una persona puede aparecer cuando se desencadena con, como en determinadas situaciones que se plantean en relaciones o al experimentar sentimientos de ansiedad y depresión. ¿Sí? También dice por aquí que aunque nuestra sombra esté formada por parte de nosotros mismos, que en su día fueron rechazadas o desaprobadas, esto no siempre significa que esos aspectos de la personalidad fueran negativos. Dice, la sombra está llena de aspectos potenciales y positivos que antes se reprimían por miedo al juicio o a la desaprobación. Por esta razón, el trabajo de la sombra pretende descubrir y reconocer aspectos de ti mismo que han estado reprimidos
para integrarlos, que es lo que les decía ahorita, en tu verdadero y completo yo, o sea, en tu verdadero ser, ¿sí? Mientras practicas el trabajo en la sombra, es posible que experimentes las mismas emociones que sentiste cuando esa parte de tu personalidad fueron condenadas. Sin embargo, una vez que superas las dificultades emocionales, te convertirás en una versión más genuina de ti mismo. Sí, y esto último que hice es muy verdad. La verdad es que anoche que estaba como escribiendo las ideas que iba a compartir hoy, platicaba con un compita más temprano y le dije, oye, cuando las estaba escribiendo como que hasta que me puse mal, así como de recordar, ¿no? Y como, así como que mejor me fui a la cama, me relajé y me puse como a meditar, acordarme de todo lo que había sucedido y todo lo que es en el presente. Y yo creo que eso fue lo que me dio la calma. Sí, pero en este momento, pero déjame hacer todo, ¿verdad? Ok, más que nada en este momento les voy a platicar cómo fui creando mi sombra desde niño. Para empezar, yo de chavito, como a la semana de nacido, me fueron y me aventaron ahí con la vecina. Porque pasó un accidente acá súper cabrón con una tía que vivía enfrente. Entonces se quemó la casa y luego mi tío tuvo que salir corriendo a salvar a mis primos y eso terminó en que mi tío se calcinó completamente y bueno, un pedote, ¿no? Un súper accidente. Entonces, desde la semana de nacido, yo me empecé a criar y me empezaron a agarrar mucho aprecio mis vecinas, ¿verdad? Que después se convirtieron en mis cuidadoras y en mi madrina de bautizo, porque mi mamá sí practicaba una religión. Entonces, pues haz de cuenta que yo fui creciendo y fui creciendo como con esa desolación. Mi mamá y mi papá siempre se la pasaban trabajando. Mi hermano pues es más grande que yo y pues obviamente en la escuela. Yo fui este niño que desde chavito, desde la primaria, tuvo que encargarse de limpiar, de lavar, a veces hasta hacer comida, y de todas esas ondas, ¿no? Porque los horarios no coincidían, todos ellos trabajaban en la mañana o salían en la mañana y yo salía en la tarde. Entonces me tocaba todo este tema, ¿verdad? Y pues la verdad siempre solillo y siempre navegándomela ahí solo. Yo fui ese niño que en vacaciones eh, se la pasaba como en la casa de los primos y iba con una tía y ahí estaba mi tía y me gustaba un chingo que cocinaba y me daban de comer y me ponían atención y luego otros días me iba con otra tía, con otros primos y así. Era un niño que andaba como de casa en casa, ¿no? O sea, con todo mundo. Este, y después de eso empiezo yo como a sentir esa necesidad de mi mamá, ¿no? Mi mamá fue una persona que tuvo como una mentalidad en la cual cuando iba creciendo, iba teniendo dudas, como mi papá también siempre trabajaba, cuando me acercaba yo y quería como brindarle la confianza de explicarle algo, preguntarle algo, siempre obtenía como un rechazo o como un regaño o de plano un putazo, ¿verdad? Mi jefa era esa. O sea, era de que no se apendeje y órale. O temas muy prohibidos, así como que no se podían hablar o no se le podían referir, ¿verdad? Entonces tenía dudas y más que encontrarla dentro del núcleo familiar, pues siempre era como que el rechazo. Entonces por eso también siempre asistía más con mi madrina o en otras casas. Incluso de niño yo tenía un amiguito que vivía como a 4 casas ahí y era como el ejemplo perfecto para mí porque mamá siempre estaba en casa y siempre cocinaba y luego cuando pedía permiso para a ver si yo podía entrar a jugar con él, pues para mí era como sentirme en familia, ¿no? Siempre tuve como ese sentimiento, ¿sí? Entonces, siempre buscaba el afecto como de las personas, ¿verdad? Así como cuando un perrito va y se te acerca o un gato, ¿no? Y se te pega y así como que buscando ahí que lo acaricies, ¿no? Y ya lo acaricias y todo contentito. Pues así a mí me tocó ser ese niño, ¿verdad? Por ahí mi hermano con mis tías, el trato que tenía con mis tías, como no sé porque era más grande, o porque así lo veía yo de niño, ¿eh? O porque era el blanquito, o porque
tenían preferencias, yo sentía que tenía preferencias porque a él lo invitaban siempre como a comer y se lo llevaban de viajes y se lo llevaban para todos lados y a mí siempre me rechazaban. O a mí siempre, no, usted con su madrina, y usted con su madrina, y usted con su madrina. Ah, pues órale, ¿va? El hecho importante de eso es que desde niño yo fui como agarrándole un tipo de envidia a mi hermano, ¿verdad? Todo esto que te estoy platicando son cosas que pasaron de niño, que para nada yo ubicaba que eran emociones y que eso me iba a traer consecuencias en un futuro, ni nada. O sea, simplemente es así como vive un niño, sin juicios, sin perspectivas, sin enojarse, pero iba despertando de mí algo a nivel sentir, ¿verdad? El sentir ese sí es algo que tienes como niño, ¿verdad? Entonces, como te comento, ya te comenté que me sentía despreciado, que me sentía abandonado, que empezaba a sentir envías por mi hermano, que empezaba a tener otras cuestiones como sentirme rechazado, porque ya cuando fui como creciendo, lo que pasó es que así como me sentía yo, así fue como empecé a tratar a las personas a mi alrededor. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho cómo empezaron a hacer como mis tratos con noviecitas que empecé a tener, ¿no? Ya te estoy hablando como a los 13, 14 años, ¿verdad? Una noviecita que yo tenía, por ejemplo, Lupita. A mí me gustaba estar mucho con Lupita porque en la familia de ella era todo lo que yo buscaba. Todo, así tenían todos los elementos que yo buscaba. Se juntaban, platicaban, comían juntos todos en la mesa. Este, había como muestras, las abuelitas de ellas y las tías eran como muy cariñosas, así como muy, digo, ya ahora entiendo después, ¿verdad? Que tengo como esa parte de ese lenguaje del amor como del contacto físico. Déjenme acepto aquí a la gente que está por, por entrar. Gabriela, Oscar, Charlie, ahí están. Ok, Gabriela, está. Listo. Entonces, les decía, tenían todo lo que yo anhelaba de una familia, ¿verdad? Entonces, para mí era como muy fácil mezclarme y permanecer durante horas ahí, llegaba a la escuela y me iba luego para allá, o sea, antes de la escuela, estaba ahí con mi noviecita porque también iba en la tarde a la escuela, ¿verdad? Entonces llega un momento en mi vida donde mi mamá rechaza incluso la, la relación de noviazgo a esa edad, ¿verdad? Que yo tenía con mi noviecita Lupita. Y un día llego a la casa y me recibe a putazos mi jefa, porque había llegado muy tarde, que qué ando haciendo en las casas y que si no tengo casa y que por qué no vengo, que ni siquiera aviso y que la chingada, ¿no? Y me recibe a putazos, o sea, putazo limpio, ¿no? Cachetadas y todo, y yo como con furia, yo ya tenía creo como 14 o 15 años en ese entonces. Y como con mucha furia, con mucha ira, yo le dije, mamá, si tú crees que a golpes me vas a arreglar, órale, déjate caer, le dije, pero déjate caer de veras. Le digo, así como un pinche burro, le digo, así, agárrame a putazos, le digo, para ver si así crees que voy a entender. Pero esta es la última vez que me vas a pegar. Dije, esta es la última vez que me vas a pegar, le digo, porque tengo razones. Le digo, ¿sabes por qué me la paso allá? Le digo, porque allá encuentro lo que aquí no tengo, le digo. Allá encuentro una familia. Entonces, mi jefa como que se cimbró y como que le dio mucha frustración, mucho coraje, me acuerdo mucho de ese día, porque después de que le dije eso, como que fue tanta su desesperación que me agarró así en la cara y así me rasguñó así. Y yo, oh, mi jefa, qué pedo, así como que se me hizo caso, ¿no? La neta sí, pues me dolió, ¿va? Y ahora entiendo, digo, en algún momento yo sé que me dolía más como la parte de no sentirme yo aceptado, ¿verdad? La parte del rechazo, la parte, ya ni siquiera los golpes, vaya, me dolía como más esa parte de no tener como su amor, como sus muestras de amor, así como yo las esperaba, ¿no? Porque tenía expectativas, ¿verdad? Para mí, yo en la comparativa, pues veía a mis amiguitos o en la escuela había pláticas y todo, ¿verdad? Y dije, no mames, o sea, muchas cosas de las que ustedes hablan, pues yo no las tengo, yo no tengo acceso a eso, ¿verdad? Y esas cosas nada más existían como acá en mi pensamiento, ¿verdad? Y esas son las sombras que empecé a crear.
empecé a crear, como les digo, empecé a conducirme así con la gente. Todas las emociones que viví de chavito, todas las que ya les platiqué, después se fueron reflejando de cosas que yo vivía y cosas que yo veía que mi mamá y mi papá hacían, ¿verdad? Por ejemplo, por el tema económico. En mi casa siempre se manejó muy hermético, por cierto, el tema del dinero como algo que era que no debías de tocar y algo que le tenías que tener mucho miedo de que se te fuera a acabar y guarda y guarda y guarda y no gastes y quería darme, por ejemplo, cuando ya tenía como 17 18 años, que ya trabajaba chido y que me quería comprar mis camisitas o sea, no, guarda y que no gastes en pendejadas y que no sé qué. Entonces, parte de eso en mi sombra fue creando como un miedo al dinero, como un miedo a gastar, como un miedo a que se te acabe. Y la verdad, eso ya cuando fui creciendo, se presentaron, o sea, momentos bien cabrones, que así como los aprendí, así los tuve que reflejar, o sea, en la sombra. Hubo un momento de mi vida donde no me salió un negocio que puse, que era una escuela de cocina, no me salió para nada el business, ¿verdad? Nos fuimos para abajo, nos desaclientamos, totalmente, totalmente perdimos economía, me endeudé por algunas partes y recuerdo muy bien espérame que Gaby está queriendo entrar, pero ya la acepté. Ok, me acuerdo muy bien de esa vez porque en mi casa nada más había dos tomates, había media cebolla, dos chiles y dos latas de atún. Para esa tarde que nada más teníamos eso mandado, estaba endeudado sin dinero y como con la fe como derrotada, no sé si me explico. Este, yo en cuanto vi lo que había para comer, dije, no la vamos a armar, dije, yo como un chingo y es más, eso ni siquiera alcanza para mí. Este, ya le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues prepáralo. A los niños ahorita, apártales sin chile, le digo. Y eso vamos a comer, nada más eran mis dos hijos más grandes, ¿verdad? La Lía y el Nico. Han de haber tenido como unos 6 y 7 años, ¿verdad? Y les íbamos a dar atún a la mexicana, porque no había más. Bueno, me acuerdo que lo preparó y me acuerdo que empezó a servir. No sé con qué tanta fe y con qué tanta certeza ella revolvería las latitas de atún con la verdura, pero comimos los cuatro y sobró y nos llenamos, ¿verdad? Entonces, para mí ese fue un momento, una racha muy difícil porque eso no duró en ese momento que comimos. Eso se extendió como a 45 días, como a un poquito más de un mes y medio, donde iba y hacía chambitas y saltaba un clientecito ahí en la escuela, se le daba una clase y absolutamente todo lo que salía. Me acuerdo perfectamente que llegué a dejarle de gasto, te estoy hablando hace como 8 años, como 40 pesos a Marisol. Digo, eso es lo que hay para ahora. Traigo para echar 20 pesos de gas y a ver cómo le hacemos. Entonces yo me acuerdo que de repente pues nos íbamos a comer con mi suegra que vivía ahí atrás de la casa de nosotros, ¿verdad? Y a veces yo sí me aventé estas de no, coman ustedes, yo ahorita me aventé un taco allá afuera. No hay problema, ustedes coman. O sea, yo sí me aventé esas como de dormirme con la tripa así, pues así gruñéndote, sí, no sé si me explico. Aquí la parte de la sombra que yo ubico es de ese miedo como a ser vulnerable, incluso hasta con la familia, porque durante todo ese mes sí me hablaba mucha gente, me hablaban mis compas, me hablaba mi jefa, me hablaba mi jefe, o sea, la familia. Y yo en ese entonces, como por esos moldes que tenía, o por ese egocentrismo, por esa falta de apertura, o de verme vulnerable, era el Sí, donatón. cuando sientas así eso feo, es una buena enjuagada. No pasa nada. Y en mi casa, o sea, la supercarencia, ya teníamos recibos cortados, o sea, andábamos para la chingada, o sea, económicamente, ¿verdad? Andábamos sufriendo chido. Afortunadamente
no nos morimos de hambre, nunca, siempre hubo algo que ellos se llevaran a la boca, incluso yo, si fuera una o dos veces al día, y, y, y pasamos, digo, en aquel momento, en esa semana cuando se acaba la racha, me hablan de un jale de acá del Paso, que necesitan un chef y que, y que urge. Pues en ese momento me vine, me entrevisté, le dije cuánto quería ganar y todo, se los juro, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? O sea, exclusivamente a mí, pero de esas veces que recibes el cheque y traes una hambre así que no es del índole física, es como del índole espiritual, así un hambre que le dije a mi esposa y tráete a los chavos, digo, con este primer cheque, o sea, nos vamos a ir a comprar como, nos fuimos a comprar como para llenar o para saciar esa hambre que se sentía, ¿verdad? Esa parte de la sombra que en ese momento yo guardé, donde necesitaba sentirme como útil, sentirme que ya las podía, que sí iba a haber más dinero, o sea, de tumbarme ese miedo, ¿verdad? O sea, nos venimos de compras y compramos ahí ropilla que ni siquiera necesitábamos, o sea, eran compras que estaban llenando vacíos que tenía sintiendo ya algún tiempo y ya me estaban afectando, o sea, ya estaba esa parte de la sombra, de tanto guardarla y de no poder hacer algo al respecto, este, ya me estaba afectando muy grave porque ya cuando me iba a la cama, a veces ya no dormía, a veces nomás ponía los talones así en la colita y me hacía bolita y, y en un silencio donde a veces nada más piensas en lo atroz o en lo difícil que está la vida en ese momento. O sea, esas eran mis noches ya. Todo ido, por supuesto, un chingo de problemas en la casa, todo irritado y callado, y a veces esa parte donde las cosas no tenía yo capacidad como para hablarlas, para compartir ese miedo, por ejemplo, con mi esposa, ¿verdad? Eso detonaba en una puerta del baño quebrada de un patadón, o detonaba en un vaso estrellado en la pared de la casa, o de plano detonaba en una frustración donde lo que yo tanto, lo que yo tanto juzgaba de mi mamá, que era que me agarraba a putazos, en ese momento o en ese tiempo detonaba en golpes con ira con mis hijos, ¿verdad? Les daba unas nalgadas súper sobremedidas, o sea que sin razón, ¿verdad? O sea, ellos, te digo, tenían 5, 6, 7 años de edad, ni siquiera, ni siquiera con la capacidad de, pues de hacerte encabronar, ¿verdad? En realidad, nada más era la frustración que yo estaba viviendo en ese momento. Y esas cosas yo no se las platicaba a nadie. Las sabía Marisol porque las vivía ahí dentro conmigo, pero esas cosas no salían. Allá afuera, que andaba como paleta payaso en realidad, ¿verdad? Allá afuera era cara sonriente, todo está chingón, el super amigo, y con el palo bien ensartado, y así me la vivía. Ese era lo que en realidad sucedía, ¿verdad? Pero la sombra se mantenía en la oscuridad, allí donde debe estar. Jamás iluminó la sombra en ese momento. Tuve, este, algunos otros pedos sociales, ¿verdad? Como como de las cosas más importantes socialmente que me han pasado son la pérdida de mi padre, que en ese momento fue totalmente difícil porque mi hermano andaba de viaje por allá por México. En el momento en el que pasó, me llené un chorro de culpa y tuve que reprimir todos los sentimientos habidos y por haber. Me acuerdo que estaba en el cuarto, mi mamá hacía como media hora que se había ido a la casa a descansar porque ya era madrugada. Estábamos ahí en el hospital general. Y en el momento que yo me salgo al baño y tengo que bajar este elevador como 2 pisos, me entretuve un ratito ahí en el baño como a descansar de estar viendo a mi papá y que ya no podía respirar y cosas de ese tipo, en un momento difícil. Entonces me tardé yo creo como unos 20 minutos, mismos 20 minutos en los cuales mi papá empezó a ponerse bien grave, bien grave, bien grave. Cuando subí, ya estaban entrando un chingo de médicos con aparatos y dando, uno arriba así aplastando el pecho, tratando de resucitar y todo. El caso es que mi papá fallece en ese momento.
La sombra que yo creé ahí fue reprimir todo lo que sentía. Cuando el doctor se me paró enfrente y me explicó qué es lo que había pasado, de un paro, colapsó un pulmón, de un paro respiratorio pasó un paro cardíaco y mi papá falleció. Yo nomás volteé a ver al doctor y le dije, muchas gracias. Y me tragué todo. Me lo tragué, toda la sombrota. Tuve que tener la fuerza para poder llamarle a mi mamá, mentirle, decirle que necesitaba que se devolviera porque mi papá pues estaba poniendo más malillo ya una vez que mi papá había fallecido. Entonces, para mí fue difícil ver a mi mamá bajarse del carro, cruzar la calle y en ese momento correr a abrazarle y decirle, ¿sabes qué? Mi papá ya se murió. Fue para mí difícil, afortunadamente llegaron mis tías pronto porque les hablé antes, ya pues me ayudaron ahí como a contener todo. Entonces, yo siendo el hermano más chico, fui el que se encargó como de todo el proceso. No sé si tú me entiendas, es un proceso que te aventas así como en modo zombie, sin saber qué estás haciendo y sin saber qué hacer ni qué decir, ¿verdad? O sea, al final por teléfono tuve que decirle a mi hermano, ¿sabes qué? Mi papá ya se murió, regrésate de donde andes, güey. O sea, me imagino que para mi hermano fue un poco difícil porque no encontró vuelos, venía a Ciudad de México y tardó todo un día, 24 horas, en un camión, sabiendo que al llegar iba a encontrar a mi papá en un ataúd. Cosas que yo me callé, cosas que al día después que llegó mi mamá y yo fuimos a recogerlo a la central y de esas veces que te inunda un silencio donde no sabes ni siquiera qué decir. Se bajó mi hermano, agarré su maleta, nadie dijo nada, así nada, ni mi mamá dijo nada, ni mi hermano dijo nada, ni yo pude decir nada porque tenía un pinche nudo en la garganta, no pudimos decir nada. Como a la media hora de estar en silencio ahí en la casa una vez que llegamos, mi mamá le dijo, pues, di algo, mijo. Nos abrazamos los tres y nos pusimos a llorar. No pudimos decir nada. Y así empezó la travesía de la muerte de mi papá. Aquí lo importante es hacerte ver qué es lo que se fue, cómo aumentó la sombra ese suceso, las cosas que yo nunca le platiqué a nadie, las cosas que vivía solo. Me levantaba a las 3 de la mañana, iba y agarraba el retrato de mi papá y me ponía a llorar y a reclamarle por qué me dejó. No entendía cómo funcionaba eso. Y es algo que yo no podía ni sabía platicar con nadie, porque a mí me dijeron que los hombres no lloraban. A mí me dijeron, a mí no me enseñaron a expresar mis sentimientos, a mí no me enseñaron nada de eso. Entonces, son cosas que me eché al morral y a la sombra. Vámonos. Entonces, son cosas que yo cargué por un chingo de tiempo también, ¿verdad? Y la otra parte más cabrona de las cosas que yo he vivido fue el momento en cuando Marisol se iba a morir, cuando nació mi tercera hija, Lua. Ese fue un momento de los cuales yo sentí lo más culero que se siente cuando los paramédicos la llevaban en la ambulancia, porque se desangró. Ya después me explicaron que había perdido como el 80% de sangre del total, que no sabían cómo estaba viva y todo. Pero a mí lo que me resonaba mucho y lo que me callé y por mucho tiempo lo tuve que guardar eran los gritos del paramédico que retumbaban así en mis oídos y en mi pecho, que le gritaban, Marisol, así está, no se duerma. Y cómo se estrujaba así la ambulancia porque nos íbamos saltando banquetas, nos íbamos saltando de todo. Llegamos al hospital, a huevo la metieron al quirófano en chinga, a mí me metieron a una sala como una habitación, y me dijo la asistente, me dijo, si sale del quirófano, aquí la van a traer. En ese momento yo ya me había integrado a unos grupos de los cuales era parte, y ahí me enseñaron una herramienta que era la oración, ¿no? Yo me acuerdo que en el momento en el que me quedé yo solo, en el momento en el que me quedé yo solo ahí, me hinqué con la frente al traspizo y me puse a orar. Pasaron como 2 horas cuando oí que venía una camilla. 2 horas pasaron. No me di cuenta, a lo mejor me quedé dormido. Y yo estaba ahí hincado y oí que venía la camilla, me levanté y era Marisol que venía así todo, pues dormida, ¿verdad? Se daba todavía.
pasamos como 3 noches ahí sin dormir, toda la travesía que es la recuperación y poniéndole sangre, plasma y checándola, a ver si las hemorragias se habían parado y total una travesía. Esa tristeza, esa tristeza yo me la tragué por un chorro de tiempo y fueron de las cosas que como más dolor me causaban. ¿Por qué? Porque estaban dentro, nunca se exteriorizaron. Es parte de lo que es la sombra. Es parte de mi sombra. Me que llegó Imelda. Ahí está. Ya llegó, era parte de eso y yo sé que también para ella, aunque no lo haya vivido tan consciente, porque pues ella despertó ya cuando había pasado todo el rollo, ¿no? Yo sé que eso se infiltró en su alma también porque hace días, apenas hace unos cuantos días, te estoy hablando de ni siquiera una semana, al fin pudimos iluminar esa sombra, al fin pudimos platicar de ese tema ella y yo, cómo la vivió ella, todo lo que sintió, me platicó cómo la tomó un viejito y que ella dice que es Dios, ¿verdad? Cómo la tomó en sus manos y estuvo ahí, le platiqué, o sea, platicamos todo, revivimos todo, lloramos todo, al fin se pudo iluminar, ¿verdad? Pero socialmente hablando, esas han sido de las situaciones en las cuales yo más oscuro he visto, porque te digo, el momento en el que iba ahí en la ambulancia y con los gritos del paramédico, en ese momento haz de cuenta que me sentí así como hincado, así como cuando te derrotas así a muere, y luego así como en un volcán así lleno de piedras negras así, pero un pinche espaciosote de piedras y luego yo me veía así chiquitito, chiquitito así en medio. Así no, es una sensación muy culera, la verdad. Pero bueno, eso es parte de las cosas que yo he vivido y me tuve que aventármelas por elección. Por elección me las aventé calladas. Y bien es sabido que cuando las cosas socialmente no están bien, pues llegan a pegarte en otros instintos. Entonces te voy a platicar de las cosas un poquito más escandalosas. Ya por último, de las que viví una vez que me divorcié la primera vez. Estuve casado a los 19 años y luego me divorcié a los 21. Y en el lapso en el que me divorcio y en el que conozco a Marisol, pasó como un año y medio más o menos. En ese año y medio perdí todo, hasta la familia. Me sentía tan mal y estaba tan deprimido y obviamente esto me lo aventé callado, ¿verdad? E inventando cosas y inventando mentiras, ¿verdad? Como siempre a toda la gente, ¿verdad? De que me sentía súper bien y alardeando ahí de que mi ex esposa me había buscado y me inventé una historia ahí de que no, que yo le dije que estaba muy bien y que ella la que andaba mal y todo el rollo. La verdad de las cosas es que estaba en una súper depresión, me sentía, te decía ahorita que las emociones que viví de niño vinieron a resaltar más tarde, ¿no? O sea, ya te estoy hablando ya de mis 20, en mis 21, 22 años, cuando sentía como más desamor, así cuando me sentía como más desvalorado, como más solo, como más deprimido. Empecé a buscar todo eso como, vaya, como me iba, por ejemplo, a los congales, ¿verdad? Me iba con las putillas allá a verlas bailar. Y más allá de tener como un sentimiento como de diversión, así como veía que muchos vatos estaban ahí cotorreando y todo, yo esperaba como tener la compañía de esa persona, ni siquiera para un tema sexual ni para un tema, pues no sé, divertido. Yo buscaba como esa parte como de la compañía, como del soporte, como neta, o sea, estaba bien pirata porque en ese tiempo a mí me daba un chingo de ganas de decirle a la putilla, ¿sabes qué? Neta, abrázame, no mames, abrázame nomás, no, yo nomás vengo a que me abraces. Tenía pensamientos de ese tipo, ¿verdad? Después de eso, conozco a Marisol, tenemos 6 años de una vida de mucho aprendizaje, la verdad. Los primeros años de matrimonio fueron, tanto como para ella, como para mí, fueron infernales, la neta, fueron momentos muy difíciles, el acoplamiento y los viejos moldes, las viejas ideas,
la soberbia con la que manejaba, la autodevaluación con la que yo vivía, las inseguridades, los celos, la ira que yo tenía reprimida y que a veces afloraba, me fue muy difícil convivir en el matrimonio con ella los primeros 6 años. Este, y en ese tiempo tenía broncas sexuales, la neta, o sea, tenía broncas muy cabronas de eyaculación precoz, de ansiedad, o sea, de uno como hombre, la sombra de un hombre en un tema sexual con respecto a una mujer es cuando haces el amor y te vienes en 3 segundos y le volteas a ver la cara a la mujer y sabes que se quedó así como que, güey, ya, o sea, es todo. O sea, lo que se siente por dentro en un hombre es cada vez te sientes más devaluado, cada vez piensas que vales menos como hombre, cada vez tienes más miedos y cada vez te animas menos a tener sexualidad, sexo con la persona. Y eso mismo te va generando siempre más ansiedad y siempre quieres más y siempre puedes menos. O sea, la neta es un pinche tormento. Pero eso es algo que no vas y le platicas a un compa, eso no es algo que le platicas al compadre. Incluso en mi caso, no es algo ni siquiera que podía platicar con ella. ¿Por qué? Porque me da un chingo de vergüenza. Ya después de verle la cara, la insatisfacción, todos los problemas que generaban, o sea, todos los miedos que me aquejaban, de que no, esta morra se va a conseguir otro vato porque yo no valgo madres, y la chingada, y luego de repente ni se me para, y o sea, un chingo de cosas que pensaba, un chingo de cosas. Y esas cosas también, como todo lo que te he platicado, son cosas que estaban nomás en la sombra. Esas cosas no las hablaba con nadie, ni siquiera con ella tenía la confianza. ¿Por qué? Porque me da vergüenza, un chingo de vergüenza me da. Entonces, todo eso fue desencadenando pues más problemas de inseguridad, más problemas económicos, más problemas de todo tipo, ¿no? Hasta que por ahí empiezo mi camino espiritual. Voy al cuarto y quinto paso y me explican mi vida. Así fue como empecé yo, así con este tipo de temas como de espiritualidad, de emociones y de todo ese pedo, ¿no? Me explican mi vida y me dicen que todo lo que he vivido ha sido perfecto y que todo lo que he vivido tiene un porqué y que tiene una solución. Ah, cabrón, yo me quedo, ¿cómo chingado? Y sí, realmente sí, al día de hoy, no nomás por el tema del grupo, sino por todo lo que yo he conocido ya ahora en la biofísica, por todos los libros que he leído, por todo lo que ahora sé, entiendo que todo sucedió de una manera polar o de polaridad, ¿verdad? Gracias a que mi mamá fue como fue y ahora entiendo que en algún momento, como hemos aprendido o hemos recordado, hicimos un acuerdo de almas, yo creé esos personajes en mi vida. Al día de hoy puedo entender que las putizas que me ponía mi jefa y las cosas, las formas de hacer sus cosas y el estar trabajando, al final sí era una muestra de amor, nada más que ella no lo sabía hacer de una manera que yo lo expectaba. En algún momento entendí también que en algún momento me aventé un servicio con ella, que era poder ser la bandeja donde ella pudiera vaciar su frustración de no saber cómo hacer las cosas. En algún momento entendí que ella nunca tuvo un abrazo tampoco, ni un padre, tuvo un padre ausente y una mamá que no las pudo guiar. Entendí que fue una mamá que trabajó desde los 7 años, que tuvo que ver por sus hermanos, que tuvo que ver por su familia, por la economía, que pasó por carencias, por eso me transmitió sus miedos de todo lo económico. Y en algún momento también a mis 34 años, ahorita tengo 37, a mis 34 años entendí que yo podía enseñarle a amar, entendí que yo podía enseñarle a dar un abrazo, entendí que yo podía ser el primero, después de 34 años de vida, en poder decirle a mi mamá que la amo. Jamás había sucedido eso. Jamás en la vida había sucedido eso. Lo pude entender y poco a poco se fue, se fue quitando eso endurecido. Fui sacando ese resentimiento que tenía contra ella, nomás por empezar a iluminar la sombra, a iluminar y a platicar y a entender ciertas cosas que siempre estuvieron en la oscuridad.
Con el tema de papá, un día iluminé la sombra y me pude dar cuenta que la muerte es algo que la gente elige, es algo que la gente puede decidir para ellos mismos. Me di cuenta que la muerte en realidad no existe. Hay vida después de la muerte, vuelves a renacer. Me di cuenta que no fue mi culpa el hecho de que se haya muerto, que por mucho tiempo la cargué. Me di cuenta que no fue mi culpa, simplemente en el momento que yo bajé, fue en el momento en el que él aprovechó para irse, ¿verdad? ¿Por qué me eligió a mí para estar ahí? No sé, tal vez él supo que yo iba a poder aguantarla al final de cuentas, que todo lo que iba a pasar al final de cuentas lo iba a poder superar. ¿Por qué? Porque me iba a llegar información como la que tengo ahorita para entender eso de una manera diferente. Ya no me paro a las 3 de la mañana a llorarle a su foto, al contrario, a través de una meditación, no hace mucho tiempo, alguien de los que está aquí me está escuchando y lo pudo vivir conmigo, a través de una meditación yo pude desprenderme y conectar con vivos y muertos al mismo tiempo y hacerlos convivir. O sea, mi papá fallecido y mi mamá viva, los pude ver en forma de energía, abrazándose y conviviendo. A mi madrina que tanto me cuidó, que también acaba de morir, y su muerte la puedo entender con tranquilidad, agradecerla y estar súper, súper, súper feliz, no por el hecho de que se haya ido, sino por el hecho de que haya estado en mi vida. O sea, es un concepto totalmente diferente. Con el tema de mi hermano, que en algún momento en mis desmadres me conseguí una morra que era morra de él y nos metimos en un súper pedote, nos peleamos y nos dejamos hablar como 2 años, al que tanto envidiaba, que llegué a comprar hasta carros que le gustaban a él, nomás con el hecho de mostrarle que yo era más, ¿verdad? Porque en algún momento me hacía sentir como devaluado con respecto a él. Al día de hoy es un hermano con el cual tengo una relación súper chingona, un hermano al que puedo abrazar, al que puedo tener información a lo mejor diferente a la de él, y más que enviarlo, o sea, acude a mí para consejos o para platicarme sus cosas. Y lo más chingón que yo puedo ver dentro de este tema de la sombra es que no es como antes. Antes cuando se me acercaba a pedirme o asistía a mí, yo sí lo hacía desde una parte donde me subía a un pedestal y con la intención de humillarlo, decir, ándele culero, ahora sí necesita de mí, a huevo tiene que venir a mí. Antes lo hacía desde ahí, ahorita lo hago desde un lugar muy diferente, desde el amor, la verdad, o sea, desde el compartir, del de estar por él, desde saber que es una relación real. Antes no era una relación real, bueno, sí era real, pero estaba bien gacho, o sea, estaba súper, súper culera. Al día de hoy, y hace como unos 8 años, yo creo que no he tenido necesidad de volver a golpear a mis hijos. Entendí que era mi frustración nada más. Entendí estas cosas del amor. He agarrado ejemplos de aquí, he agarrado ejemplos de allá. Iluminé la sombra con mis hijos. Ahora son niños que son libres, que están creciendo en amor, que están creciendo sin reglas absurdas como las que crecí yo. Ahora, al iluminar esa parte de mi sombra, me hace un papá más sensible, un papá más amoroso, un papá que puede compartirles y hablarles de cualquier tema, o sea, de cualquier tema. Mi hija, la más grande, es la que me sorprende porque es la que más viene como a pedir consejo, como a acercarme a platicarme sus cosas que usualmente se las platicaría a mamá. No sé si me explico. Este, Obviamente, social y sexualmente con mi esposa las cosas han cambiado súper, súper bastante. Ahorita ya no soy eyaculador otra cosa. Ya tengo una vida sexual muy chida, la neta, es algo que disfruto mucho y es algo que se ha provocado. No era un tema físico, era un tema en el cual tenía que aprender a iluminar esa sombra, a poder sentar a Marisol y decirle, mira, sí, tenemos que hablar de estas cosas. Me siento así, 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 a mí me gustan estas cosas. Mira, el hecho de que tú te niegues y el hecho me genera mucha más ansiedad, son cosas que se platicaron. Te decía que platiqué con ella sobre el tema de ese tiempo cuando ella se nos andaba yendo, ¿verdad? Cuando dio a luz a mi tercera hija. Hablamos del tema, tuvo una apertura súper chingona. Digo, aquí te hemos explicado en el CID que se empiezan a mover cosas, se empiezan a mover energías
de repente les platiqué, les subí un video donde me acompaña al gimnasio, donde está haciendo cosas que antes usualmente no hacía, ¿verdad? Y es por la energía también que yo emano, ¿verdad? O sea, el trato que envío, ¿verdad? Es parte de la cosecha que recojo a la hora de la convivencia con ella, ¿verdad? Este, justamente ayer sé que las cosas no están 100% chingonas y al 100%. Ayer fue un día muy difícil para mí, muy difícil en el trabajo. Fue un día de decisiones, fue un día de mucha chinga, fue un día de esos que uno como hombre llega a su casa y trae la sombra así muy, anda oscuro, uno anda oscuro, o sea, uno quiere llegar y reconfortarse, ¿verdad? Y a veces las cosas o las personas no están en la expectativa que uno trae a veces, ¿verdad? Que a lo mejor ese es el error. Y ayer fue un día de esos que en algún momento le dije, ven, digo, así como cuando le decía a las putillas, me acordé por eso, porque ayer lo viví. Le dije, mira, acuéstate aquí conmigo, le digo, al chile, le digo, necesito volver a mi centro ahorita, le digo, acuéstate aquí conmigo, le digo, nomás como para sentir esa fuente de energía. Al chile me tiró al león, me dijo, no, 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 tengo un chingo de cosas que hacer y me mandó a la verga. Y yo, como que me puse mal. Eso fue después de que les digo que me puse a escribir como los temas que iba a hablar ahorita, ¿verdad? Yo como que los reviví poquillo y sí, como que así me rebotaron así poquillo, ¿no? Pero ya después dije, nada, pues arre. Fuimos a comprar cena y me senté en mi sillón de hacer nada. Y ella sabe que cuando yo me siento en ese sillón y me recargo hasta atrás y cierro los ojos, es porque en realidad necesito iluminar mi sombra, es porque algo anda mal. Así solita, llegó, de esas veces que sientes la presencia, se acercó, me dio un besillo en la boca y me dijo, ¿qué vas a tomar? Y vamos a cenar. Entonces yo entiendo que a veces las cosas no van a ser súper, súper perfectas como todo, ¿verdad? Aquí la idea es ubicar qué cosas en tu vida, así como yo ubiqué las mías, te han causado pesar, te han causado resentimientos, con qué personas sigues emputado, emputada, qué cosas te malestarean, o sea, de qué sientes culpa, de qué cosas te arrepientes, qué cosas crees que no fueron perfectas, qué cosas hay en tu vida que no le has contado a nadie. Al final, digo, no pretendo que me las cuentes a mí, nada más te estoy dando una muestra de lo que es mi sombra y cómo la iluminé para que tú puedas ver de frente eso y puedas también voltearla a ver, porque si no causara un problema, si estuviera ahí nomás y no te causara un pedo, está toda madre. Pero si es algo con lo que vives día a día, algo que te atormenta, algo que no te deja vivir en paz, esta es la oportunidad de que tú puedas hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, yo ahorita queda poco tiempo, pero me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Son seis preguntas que quiero que anoten y rápidamente, así en 5 minutos, en 3 minutos después de anotarlas, lo primero que se te venga a la mente, así respóndelo, no lo detalles, nomás responde la primera cosa que se te venga a la mente. Y con eso quisiera terminar al último con una meditación, este, para cerrar lo que es este tema de sombra. Entonces, no sé si estén listos con lápiz y pluma que les sugerí que tuvieran allí al principio. Estamos listos, nomás háganme una señal de que estamos listos todo con plumita. Ok, bueno, Ahí voy. apunten, ay, ya, anoten, anote. La primera pregunta es, ¿qué te impide estar en paz emocionalmente? No la respondan hasta el final, por favor. ¿Qué te impide estar en paz emocionalmente? Pregunta número 2. ¿Cuáles son mis metas y qué me impide lograrlas? Repito, ¿cuáles son mis metas y qué me impide lograrlas? Pregunta número 3. ¿A qué le tengo miedo?
Repito, ¿a qué le tengo miedo? Pregunta número 4, ¿qué me causa culpa? Repito, ¿qué me causa culpa? Pregunta número 5, ¿qué persona o situación me genera un malestar o resentimiento? Repito, ¿qué persona o situación o malestar, perdón, me genera malestar o resentimiento? Y pregunta número 6, ¿qué de bueno he hecho al día de hoy? Repito, ¿qué de bueno he hecho al día de hoy? Te voy a dar tres minutitos para que las contestes. Es una respuesta rápida, sin detalles. Lo primero que se te venga a la mente. Eso es lo más importante. Ya después tendrás tiempo tú de, si quieres, de introspectar un poco más y de contestarlas un poco más detalladamente, ¿verdad? Y con mucho gusto, si tienes una pregunta o si la quieres compartir, ya sea con el grupo o conmigo personalmente, pues ya te doy un punto de vista de lo que yo pienso sobre eso, si es que lo necesitas y si tú quieres. Pero si no, es un cuestionario que te puede servir no nomás para iluminar la sombra, pero cada vez que te sientas perdido, cada vez que sientas que no sabes a dónde ir, son 6 preguntas que te puedes hacer para poder resolver una situación en tu vida. Entonces te voy a dar 3 minutitos y luego me indicas cuando ya estés listo. Ahí los que no tienen abierta su cámara, pues me mandan un mensajito por el chat. Va, corre tiempo. Un minutito más. Olguita ya acabó. Muy bien. Ana ya acabó. Magali. Mi Charlie se está durmiendo, mi Charlie. Perla, listo. Marisol también, ¿lista? Bien.
Saúl, bien. Ok, bueno, el cierre de mi participación, quiero hacer más que una meditación, quiero guiarlos en algo que nos puede generar tranquilidad. Y después de eso, nada más, si hay algunos comentarios o la conclusión de lo que son las preguntas, ya con eso cerramos. Por lo pronto, te voy a pedir que dejes tu pluma, que dejes tu lápiz, ponte en una postura acá muy, muy comodina y te voy a pedir que cierres tus ojos y déjate llevar por mi voz. Ay, cierra tus ojos. Padre, Madre, Dios, Diosa, dinero, amor, universo, energía de luz, divinidad o yo mismo, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras y creador del cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti, que es amor. Que nuestro yo, en el mismo paso, pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas sus formas, en toda la existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. Nunca permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libre de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder, yo soy el poder, la canción que renueva el tiempo en el tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Y en este momento te voy a pedir que traigas a tu mente esa persona de la que te acordaste durante la charla, esa persona con la que tal vez está resentida, esa persona con la que tuviste algún conflicto que está sin saldarse. Te voy a pedir que trates dentro de ti, para beneficio tuyo, de sanarlo, de recordarlo con amor, que puedas entender que todas las cosas que pasan en tu vida tienen un propósito, y a veces es mostrarte la parte que te vas a alistar para vivir, esa parte de carencia que te va a mostrar la abundancia, esa parte de dolor que te va a permitir vivir en paz, esa parte difícil porque te tienes que desapegar para poder vivir en libertad. Te recuerdo que tenemos 5 emociones naturales que te sirven para que puedas vivir de una manera mejor, más tranquila. La envidia que pudiste haber sentido en algún momento
es lo que te da paso para que tengas éxito en tu vida. Toda la ira y todo el coraje te ha de servir para que puedas establecer límites. Toda la tristeza que puedas tener guardada ha sido una herramienta para que te desapegues de las personas y de las cosas. Todo el temor que has sentido en algún momento en tu vida ha sido para librarte de peligros, para que puedas estar alerta. Yo te sugiero que a partir de hoy utilices la herramienta del amor como herramienta de vida para que puedas vivir libre, fuera de condicionamientos. Recuerdes que es algo ilimitado, algo que sucede todos los días y es algo eterno, es algo que nunca se va a ir de tu vida. De alma a alma y de corazón a corazón, en este momento te abrazo, te bendigo y agradezco que estés en mi vida. Te amo, Magali, Marisol, te amo, Olga, te amo, Carmen, te amo, Isaúl, te amo, Ana, Silvia, te amo, Armando, te amo, Perla, te amo, Carlos, doctor Chavira, te amo, Gabriela, Marcela, te amo. Respira profundo. Puedes abrir tus ojos cuando estés listo. Bien. ¿Cómo se siente, mi gente? En este momento pueden abrir micrófonos y pueden participar. Quien guste comentar algo. La conclusión de las preguntas es, no te voy a preguntar qué escribiste jamás. Nada más quiero, como la conclusión de las preguntas es que nos puedas compartir después de poder sentirlo, qué piensas y sobre todo si crees que tienes algo que hacer, ¿verdad? No pretendo que me compartas los hechos de tu vida que te hacen batallar aún a lo mejor, pero si alguien nos quiere compartir qué piensan de las preguntas y si piensan que hay algo que se pueda hacer al respecto, pues sería muy chido que nos pudieran compartir o, o cómo se sienten también, ¿verdad? Después de meditar. ¿Hay alguien? Silvia, Sí, solo comento que duele. Hay cosas que me hicieron irme muy atrás y pues duele. Hay dolor. bien. ¿Y crees que hay algo que se pueda hacer, Silvia? Sí, claro que sí. Y, y hoy por hoy me doy cuenta que ya lo estoy haciendo. Eso. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Verlo de frente es la mejor oportunidad que tienes para poder darle solución o concretar algo en tu vida, Silvia. Tengas miedo. Así es, gracias. Aquí tienes el respaldo. Gracias, gracias. ¿Alguien más para compartir? Pues yo antes de compartir, quiero agradecerte el que hayas abierto tu corazón, hayas mostrado desde tu vulnerabilidad, en donde nos ayudas a tocar la nuestra, en donde quizá todas esas etapas de tu vida, quienes somos mamás, nos vimos reflejadas en tu mamá, quienes son papás, se vieron reflejados en tu papá, quienes somos hijos, nos vemos reflejados también en ti. Y de eso se trata de iluminarnos, de ver
la luz en todas esas experiencias para poder resignificarlas como hasta hoy nos mostraste, lo has hecho tú en tu vida. Y creo que estamos en el camino de nosotros también resignificar nuestra historia, que ha sido perfecta, pero puede ser aún más maravillosa con todo lo que sentimos dentro de nosotros, que es ese fuego que estoy sintiendo yo en este momento en mí, ese fuego que me detona a reconocer que soy mi propio sostén y aprendí a crear muchas cosas desde ese pasado que hoy se me mostró de manera diferente, para seguir creando nuevas experiencias con el tinte que traigan, pero lista para disfrutarlas, que es lo principal con lo que yo me quedo. Muchas gracias, yo. Gracias a ti, Ana. Hey, No te escuchas, Armando. ¿Te escuchas, Armando? Oye, Ahí mero. Mérito, te quiero yo, tremendo, gracias, gracias porque nos conectamos varios, o si no es que todos, con algo, con un pedacito de ti. En lo masculino, cabrón, es de valientes expresar lo que estás haciendo. Hay pocos, sabemos pocos, que nos cuesta expresar esa situación, ese sentir masculino que uno tiene arraigado, por simplemente la creencia de que eres hombre y tienes que aguantar vara, hasta cuando te dicen no llores, cabrón. Gracias, canijo, gracias, chingonada, vato, te agradezco porque tanto la niñez, tanto los procesos de vida, pues, nos va costando, pero estamos sabiéndolos manejar y gracias por abrir tu corazón, tremendo. Y gracias. gracias. Gracias a ti. Charlie, Creo que Gabriela quería hablar. A ver, ábrele el micrófono y que primero sea ella, porfa. ok. Ah, no puedo. ¿Me apoyas, Ana, con eso? No puedo hacer la unmute. Gaby, dale a activar tu micrófono, Gaby. Gaby, Gaby Becerra. Me dice que el host. Estaba diciendo que host. mm, Recording in progress. Ahí voy. ¿Listo? dice que ahora tengo bloqueada, pero no. Ups, espera. Que lo escriba. Escríbelo, Gabriela, porfa. ¿No tienes una barrita abajo? ¿Estás en el celular o estás en una laptop, Gaby? Si tiene una barrita que sea de Marinela. Ya sé. Si quieres darle tú, Charlie, en lo que podemos darle acceso a Gaby. Sabes que ya se me fue la idea. No te creas. No, pues fíjate que no quiero como que
que agregar mucho, pero me uno al comentario de Ana Celina Márquez y de Armando. Creo que los que somos el equipo aquí en el CID nos cuesta abrirnos. Y hoy escuché una frase muy bonita que era: no quites tu oscuridad, simplemente límpiala para que resplandezca. Y como lo mencionaste con tu mamá, ¿no? De que todo es perfecto, de que ahora todo es perfecto, que si no hubiera habido tantos golpes o menos golpes, no te tuviéramos aquí, Joe. Si no hubiera pasado lo de papá, no te tuviéramos aquí, todo es perfecto, todo se va armonizando. El comentario es hacia los participantes, eh, en brutal honestidad, vuelvan a leer sus respuestas. Es algo, como dijo Silvia, que duele, pero duele un ratito, duele poquito. Pero pues aquí tienes personas que se paran por tu vida, que si bien no tenemos la verdad absoluta, pues hay magia en estas personas, hay magia en Armando, en Katia, en Olga, en Marisol, en Imelda, en Oscar Chavira, en Lucero, en Ana Celina. No quiero dejar a nadie fuera del grupo, pero apóyate, apóyate. Si estás participando ahorita, estás en tu semana donde puedes hacer lo que quieras. En cuanto a comida, es una de las semanas más chingonas porque ahora sí, ya tienes todas las herramientas para elegir. Y ahora eliges si te encabronas, eliges. Con esto que nos acaba de compartir Lucero, no es personal, pero tu mujer ahora puedes entender a los hombres de tu vida, puedes entender al hombre de tu vida. Tú, tú caballero, puedes entender la relación con todos los masculinos que te han tocado y que te has sentido traicionado, ofendido o defraudado, o que ves que hacen cosas que no te llenan. Pero de verdad ya no voy a hablar, me voy a quedar porque me encantó todo lo que escuché Que se me olvidó de ponerle mi Joe, guarda. me Pero sí llegó me la estaba mucho, poniendo. me quedó bien cabrón. Estoy en un Entonces, Zoom. éxito, hablen, exprésense, gracias. Gracias a ti, Charlie. ¿Alguien más? Aquí por ahí, Gabriela, no sé por qué no podemos abrir su micrófono, pero dice que solo quería agradecerme. Ah, qué valor y qué enseñanza tan grande me has dado. Me siento muy vulnerable, pero, pero feliz de que puedo tener cambios y llegar a la felicidad con amor. Yo creo que eso es lo más importante, o sea, los cambios que puedes hacer a partir de hoy, ¿verdad? O sea, cómo vas a iluminar tu sombra, ¿verdad? Y a huevo que eso te va a llevar a la felicidad que se traduce a amor, a tranquilidad, a disfrute y a todo lo demás, ¿verdad? Muchas gracias, Gabriela. Doctor Chavira abrió su micrófono y no es en vano. Échale. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, te ¿Sí me escuchamos. escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, te escuchas. No, pues quiero primeramente agradecerte porque me identifiqué con todo lo que dijiste. Eh, yo todavía batallo un poquito en expresar, en decir, pero créeme que me identifiqué al mil en todo lo que dijiste. Y sobre todo algo que me dejaste pues todavía más claro, fue pues recibir las cosas consciente de que son creaciones mías. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias. Un placer ser tu amigo, tu compañero. Y me encantó este tema que diste. Gracias. Muchas gracias a ti, con mucho amor, Oscar. ¿Alguien más quiere comentar algo?
carnal y Saúl, tú que has sido parte de todo. Ya sé, güey. Muchas cosas de las que platicaste, pues sí, digo, ya habíamos platicado en estos días. Creo que también está como parte del agradecimiento. Yo en lo personal no sé, güey, pero yo en lo personal creo que, o sea, a pesar de que somos muy, muy amigos, no recuerdo en algún momento donde nos hayamos dicho que nos amamos, güey. Entonces, ahorita que lo escuché, no, güey, eso a mí me conectó muy cabrón, güey, neta que creo que fue algo que necesitaba escuchar. Yo en las preguntas, es a lo mejor un ejercicio que ya había hecho varias veces y pues tú y yo sabemos, ¿va? Entonces, pero siempre salen como cosas nuevas y sí, cosas a lo mejor que ya hemos platicado como una sensación de esta como de poca valía, güey, de poco amor propio, como ese tipo de situaciones. Y como que se hace cuenta que eso para mí fue como un curita, güey, ahorita, o sea, fue así como, o sea, ahí te va. Neta, fue como algo, no, sin saber, como que lo necesitaba y me hizo mucho bien, aparte de las cosas que pude ver, a pesar de haber escuchado ya tu vida y muchas cosas que nos conocemos entre nosotros, creo que también hubo conexiones, hubo como sentimiento, güey. O sea, de las historias que platicaste, todos me volvieron a generar y no, sí te agradezco mucho, güey. La verdad es que yo, no sé, güey, independientemente de que ya este ejercicio lo haya hecho en otras ocasiones, por lo menos lo que me llevo el día de hoy es en mi respuesta, por ejemplo, a los malestares y todo eso. ¿Cómo te sientes? An- Bien. Anteriormente habían sido ¿Cómo te siempre ves? dirigidas hacia otras Está bien. personas. Creo que Ahorita no. nada más son dirigidas como hacia conmigo. Y creo que ahí está como la respuesta de muchas cosas que he estado buscando. Creo que más bien el conflicto que traigo es esta pelea que tengo conmigo constantemente. O sea, no volteo hacia otro lado, sino me conflictúo con mi persona. Entonces, pues fue un regalazo. Yo creo que sí fue algo que me deja trabajo también. Entonces, pues lo agradezco y a todos, o sea, el tema de la energía, de esto cómo se conecta así, por lo menos en esto que llevamos haciéndolo, me ha sorprendido mucho en las cosas que hemos hecho. Entonces, pues gracias, muchas gracias. Muchas gracias, carnal. Marisolita, abriste tu micrófono. Esta es tu oportunidad. No, pues también quería darte las gracias, Joe, porque siempre está el recordatorio. Es algo, el tema de mi mamá, lo comenté la charla pasada. Y ahorita que mencionaste otra vez, o sea, el recordatorio de pues que todo es perfecto, ¿no? Al final de cuentas y que así tenían que ser las cosas, como dijo Charlie, para que estemos todos aquí, pues teníamos que vivir todo lo que hemos tenido, todo lo que hemos vivido y pues te agradezco el recordarme una vez más que finalmente, pues mi mamá es perfecta, así con su inexpresividad, como ha sido tal cual, ha sido perfecta para mí y te agradezco ese recordatorio. Mucho gusto y con mucho amor, Marisol. Bueno, alguien más ya para cerrar la Zoom. Por ahí compartió también en el chat, Carla, Ah, sí, si gustas y leerlo. complementó Silvia. ¿Lo puedes leer, Ana? Sí. Ok. Silvia complementa que lo que encuentra valiosísimo es que se siente reflejada en lo que aquí se comenta, como madre, como hija, como yo. Esas zonas oscuras en mi vida no es verlas como maldad, es verlas como parte de mí y que no se trata de eliminarlas porque también esas vivencias me han formado. Se trata de iluminarlas, darles una sacudida, limpiarlas, sacarles brillo.
Perla dice, yo solo quiero agradecerte, Joe, por abrir tu corazón, igual que los demás que han compartido, me vi reflejada en ti como hija. He trabajado mucho en sanar emociones y aún así se remueven nuevamente. Y agradezco que haya sido así porque los necesitaba y merecía. Gracias por ese ejercicio. Es un gran regalo. Yo también te amo, Joe. Gracias, dice Perla. Gracias. Mucho gusto. Bueno, si nadie más va a comentar algo, doy mi agradecimiento a todos ustedes por abrirme sus oídos y por soportar las cosas y recibirlas de la manera que las recibieron, que esa era la intención, con amor. Y pues nada, seguimos aquí al pie del cañón y pues vamos a darle. Muchas gracias a todos, que pasen buenas noches. Estamos viendo. Vamos a darle, a disfrutar. Gracias. 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 Bye, bye. Gracias. Buenas noches, Besos. gracias. Duerman rico, bye.